El proceso laboral peruano actual tiene una norma base que es la ley 29497. Antes de esta norma había otra ley procesal, que es la ley 26636, en la ley procesal del trabajo del año 1997, que aún sigue vigente. O sea, hay procesos laborales que aún se regulan bajo la vigencia de esta norma y están probablemente ya en etapa de ejecución, en etapa final, pero aún es una norma que tiene vigencia para procesos que iniciaron antes de la entrada en vigencia de la ley 29497. Nosotros nos vamos a centrar en la ley 29497. La ley 29497 contempla tipos de procesos laborales. Y esos procesos laborales se van a tener que utilizar en función ciertos criterios que la misma norma establece. Por ejemplo, cuándo el proceso debería ser un proceso abreviado laboral, cuándo un proceso debería ser ordinario laboral, que son los dos principales procesos de conocimiento. Ahí hay un criterio previo a determinar que es el referido a la competencia. Procesos que son de competencia de los juzgados de paz letrados, procesos que son de competencia de los juzgados especializados de trabajo. Esa competencia hace, por ejemplo, que los procesos que deben ser vistos por los jueces de paz letrados sean vistos por este juez a través del proceso abreviado laboral o a través del proceso ejecutivo o a través de los procesos no contenciosos. Entonces, para poder distinguir los tipos de procesos, es necesario previamente entender y tener claro el concepto de la competencia por razón de la materia en el proceso laboral. Y sobre todo tomando en cuenta que la ley procesal del trabajo fue modificada hace un par de años y hubieron varios temas o varios asuntos de competencia del juez especializado de trabajo que fueron extraídos de su competencia y han sido asignados a los juzgados de paz letrados, que además los va a ver a través de un proceso que es el proceso abreviado laboral. Entonces, se entiende que ustedes ya han visto el tema de la competencia en sesiones pasadas. Sobre la base de la competencia es que estudiamos los tipos de procesos laborales. Tenemos el proceso ordinario y el proceso abreviado laboral como principales procesos de conocimiento contemplados en la norma procesal actual. Cuando digo procesos de conocimiento, me refiero a procesos en los que hay discusión sobre el fondo de un conflicto y hay además discusión sobre el reconocimiento no de un derecho. Eso se diferencia, por ejemplo, de los procesos de ejecución en los que ya no se discute la titularidad o reconocimiento de un derecho, sino solamente la ejecución de dicho derecho. O también se distingue este tipo de proceso de los procedimientos cautelares, de los procedimientos de impugnación del laudo arbitral, de los procesos no contenciosos. Los dos grandes procesos de conocimiento en el proceso laboral peruano actual son el proceso ordinario y el proceso abreviado laboral. Entonces, empezamos con el proceso ordinario laboral. El proceso ordinario laboral es el proceso, digámosle, típico del proceso laboral peruano. Es un proceso que se ha desarrollado o se ha estructurado para atender los reclamos o las controversias más complejas, porque las controversias menos complejas o de menor cuantía son o deberían ser vistas a través del proceso abreviado laboral. Entonces, en el proceso ordinario laboral se ven los asuntos de mayor complejidad. Entonces, si nosotros revisamos la ley 29497, vamos a ver que la norma le otorga al juez especializado de trabajo a través del proceso ordinario laboral una serie de controversias bastante complejas. Nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicio, responsabilidad contractual, extracontractual, actos de discriminación,
responsabilidad por enfermedades profesionales, impugnación de reglamentos internos, conflictos sindicales, prestaciones de salud y pensiones de invalidez, nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Entonces, esos asuntos que son complejos son vistos por el juez especializado de trabajo a través del proceso ordinario laboral. Pero también ve cualquier reclamo dinerario que supere las 70 URPs. O sea, ¿de cuánto estamos hablando actualmente? 70 URPs. Estamos hablando de una suma importante que asciende a 38.500 soles. Entonces, todo reclamo dinerario que sea que supere las 70 URPs, actualmente 38.500 soles, deben ser vistos por el juez especializado de trabajo a través del proceso ordinario laboral. Pero en el proceso ordinario laboral, que es este proceso que les comentaba, visto siempre por el juez especializado de trabajo, en este proceso se analizan reclamos de gran complejidad o de cuantía elevada. ¿Cuáles son las particularidades de este proceso ordinario laboral? Este proceso ordinario laboral tiene, tiene contemplada una audiencia especial para la conciliación. Entonces, una vez que el proceso se canaliza a través del proceso ordinario laboral cuando corresponda, en función a la materia, en función a la cuantía, empieza un proceso en el que el juez admite una demanda y fija fecha para una audiencia de conciliación. ¿Para qué se ha planteado esta audiencia de conciliación? Esta audiencia de conciliación tiene como principal finalidad que las partes puedan libremente plantear propuestas conciliatorias con la finalidad de que el proceso se finalice por un método alternativo de solución de conflictos, que en este caso sería la conciliación judicial. Entonces, en su origen, la norma procesal contempla una audiencia especial para que las partes concilien. Y además, esa audiencia de conciliación especial y abocada a la negociación pacífica del conflicto entre las partes se fundamentaba en varios principios de la norma procesal, como por ejemplo la oralidad, la concentración y la inmediación. Y esto lo podemos comprobar cuando advertimos cómo es que se desarrollaban los procesos laborales en el origen de la ley. Cuando recién empezó a implementarse la norma procesal del trabajo en distritos judiciales como La Libertad, como Ica, como el Santa, del Santa, por ejemplo. Yo recuerdo 2012, 2013, los primeros procesos que yo veía con la norma procesal en La Libertad. Uno iba a litigar a La Libertad en aquel entonces y los jueces estaban muy convencidos de la trascendencia de la audiencia de conciliación como una forma de solucionar el conflicto, sin tener que plantear una nueva audiencia de juzgamiento ni tener que verse obligados a emitir una sentencia. Esa audiencia de conciliación tenía como protagonista a un juez preparado, a un juez que había estudiado el expediente, principalmente la demanda, porque a la audiencia de conciliación todavía no existe contestación de demanda. Entonces, ese juez ya había revisado la demanda, el material probatorio, y ya podía generarse cierta convicción sobre la fundabilidad o no de los reclamos del demandante. Y en la audiencia de conciliación le exigía a las partes, sobre todo al empleador demandado, sinceramiento y apertura a conciliar, apertura a negociar, bajo el apercibimiento de que en caso no se concilie el caso, se emita una sentencia donde se reconozca el capital o las pretensiones reclamadas, intereses legales, honorarios, costas y costos hasta el 30% del monto del capital y además multas
coercitivas contra el empleador que plantea una contestación de demanda sin tener fundamentos jurídicos válidos para plantear su defensa. Entonces, en muchos casos, en un escenario como ese, se terminaron conciliando y la conciliación tenía eficacia real y eso además generaba menos carga procesal. ¿Qué ha pasado posteriormente? Que la conciliación, en vez de consistir en una audiencia real, en una audiencia dinámica, se ha convertido en un mero formalismo, en un mero ritualismo, en el que el juez le pregunta a las partes si quieren conciliar o no, y ante la respuesta de ambas de decir que no, finaliza la audiencia de conciliación, cierra esta etapa y programa una audiencia de juzgamiento para muchos meses después. Entonces, el proceso ordinario laboral, como les comentaba, tiene las siguientes etapas. Se presenta la demanda ante el juez especializado de trabajo. El proceso ordinario laboral nunca va a empezar ante un juez de paz letrado laboral. El juez revisa la demanda, puede que advierta errores formales, declara inadmisible la demanda, pida que se subsana, se admite, y una vez que se admite la demanda, el juez programa en esa resolución de admisión de la demanda, corre traslado de la demanda al demandado y programa fecha para una audiencia de conciliación. Audiencia de conciliación que en un promedio se está llevando en unos 3 a 6 meses desde la resolución de admisión de la demanda. Se fija fecha para una audiencia especial y única de conciliación. Y como yo les había dicho, la finalidad de esa conciliación es que las partes concilien total o parcialmente los conflictos, las pretensiones que se están discutiendo en ese proceso. Si la conciliación es total, perfecto, en ese momento el proceso acaba. Si la conciliación es parcial, acaba el proceso respecto a las pretensiones conciliadas y continúa respecto a las pretensiones no conciliadas. O podría haber que no haya ningún acuerdo conciliatorio. Entonces, en la audiencia de conciliación, el juez tiene, creo yo, el deber de motivar a las partes a conciliar. Y la única forma en la que el juez puede motivar, impulsar la audiencia y promover la conciliación entre las partes es habiendo estudiado el expediente, habiendo estudiado la demanda, revisar la demanda, y si la contestación de demanda de la empresa ya se presentó antes de la audiencia, podría revisar estos dos principales instrumentos de defensa y ya tener una conclusión sobre cómo va el proceso, sobre cómo se podría resolver y plantearles este escenario a ambas partes para que las partes puedan conciliar. Entonces empieza la audiencia, que además no se graba en audio y video. ¿Por qué no queda grabada la audiencia de conciliación? En ese momento se suspende la grabación de la audiencia de conciliación. Todo es grabado en el proceso laboral actual, que además es virtual o principalmente virtual. Hay muy pocos procesos presenciales, pero casi todo es virtual. ¿Por qué esa etapa de conciliación no se graba? No queda en el expediente, ni de manera física, ni de manera visual, ¿no? Oral visual con una grabación. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es que se suspende la grabación? Se apaga la grabación. Bien, la grabación se suspende para que exista fluidez y además exista libertad en las propuestas que se planteen entre las partes. Porque imagínense que se esté grabando la audiencia. Yo me acuerdo una vez en un proceso en el que en una audiencia de conciliación, yo me acuerdo que iba por el trabajador, por la parte trabajadora, y en la audiencia de conciliación la empresa reconocía el despido, reconocía la irregularidad del despido y ofrecía un monto, pero el monto que se ofrecía para conciliar el caso era un monto menor al que esperaba el demandante. O sea, si ese reconocimiento estuviera grabado, el juez podría luego revisar esa grabación y tener una evidencia certera, además una declaración de parte en la que el empleador reconoce la irregularidad, pero no se graba, no debe quedar evidencia.
Es una conversación libre, espontánea, fluida, que además no debe generar ningún tipo de criterio por parte del juez. Entonces se deja grabar, las partes negocian, podrían no negociar, negocian, si llega a un entendimiento, en ese momento el juez redacta el acta de conciliación, las partes la firman y se acaba la etapa de conocimiento del proceso. Ya luego vendrá la etapa de cumplimiento, de ejecución de esa acta conciliatoria. Si no hay acuerdo, en ese momento el juez verifica que el empleador hubiera presentado su contestación de demanda. Previamente, para esa audiencia de conciliación, el juez ha debido revisar los poderes del empleador que asistió a esa audiencia de conciliación. Me refiero a su vigencia de poder, con poderes suficientes para conciliar y su DNI. Entonces, no hubo conciliación, el juez revisa la contestación, que además ha debido ser presentada como regla por casilla electrónica, revisa los requisitos de forma de esa contestación, la emite y le corre traslado al trabajador, de la parte demandante, y programa de forma oral fecha para la audiencia de juzgamiento, que se va a programar en un promedio de 3, 6, 9 meses después de esa audiencia de conciliación, dependiendo de la carga del juzgado. De ahí, de ahí ya no hay nada más que hacer, hasta la audiencia de juzgamiento. La audiencia de juzgamiento sí es una audiencia mucho más compleja que tiene varias subetapas. Primera etapa, la confrontación de posiciones. Cuando hablamos de confrontación de posiciones nos estamos refiriendo al alegato de apertura. ¿No? La audiencia empieza con la acreditación, luego alegatos de apertura, parte demandante, parte demandada. La norma procesal no habla de alegatos de apertura, habla de confrontación de posiciones. Pero la práctica en el litigio laboral peruano ha llevado a identificar esta confrontación de posiciones con el alegato de apertura, que es un concepto más propio de la litigación oral penal, alegato de apertura, de ambas partes. Luego de los alegatos de apertura viene la actuación de pruebas, la revisión de las pruebas. Si las pruebas son documentales, usualmente el juez lo que va a hacer es revisar estas pruebas documentales y plantear su oralización, su lectura, su análisis, incluso hasta con los alegatos de clausura. ¿Cuándo se hace interesante esta actuación de pruebas? Cuando hay pruebas que requieren una actuación en audiencia. Y estamos hablando en este caso de declaración de partes, declaración de testigos, declaraciones periciales. Entonces, cuando estas pruebas se han planteado en un proceso, es que la audiencia de juzgamiento adquiere un matiz mucho más interesante, mucho más rico para el análisis. Ok, entonces va a haber una declaración de parte, van a haber testigos, va a haber rogatorio, va a haber contrainterrogatorio. Una de las partes está llevando un perito a declarar a la audiencia de juzgamiento. El perito va a poder declarar, pero una vez que declara, bajo la fórmula de preguntas que le haga la parte demandante, hay un derecho de réplica o derecho de defensa de la otra parte que va a poder hacer contrainterrogatorio a esa declaración del perito. Entonces, ahí es que quiere relevancia un proceso laboral y una audiencia de juzgamiento, específicamente la etapa de actuación probatoria. Por eso es que no todo proceso laboral tiene, creo yo, trascendencia para el litigio. Hay procesos laborales donde se reclaman beneficios. Por ejemplo, ahora justo estaba terminando de elaborar una demanda para presentarla de un caso de un trabajador al que en su liquidación de 10.000 soles le descuentan 9.000 soles.
pero no hay autorización, no hay un documento donde el trabajador haya aceptado el descuento. Y cuando no hay un documento donde el trabajador acepta un descuento, ese descuento es inválido. Entonces, ahí no hay mucha complejidad. Pero, por ejemplo, en un despido por falta grave, en un despido por hostigamiento sexual, en un proceso de indemnización por despido indirecto, por actos de hostilidad, en un proceso de reposición por despido nulo, por actos antisindicales. Entonces, en ese tipo de procesos en donde hay una discusión no solamente probatoria, sino también una discusión normativa, una discusión respecto a la aplicación, interpretación o inaplicación de una norma. Ese tipo de procesos le dan a la audiencia de juzgamiento y específicamente a la acusación probatoria un matiz bastante enriquecedor para el alegato, para el proceso laboral. Acaba la etapa de actuación probatoria y vienen los alegatos de clausura o alegatos finales, que son el resumen de lo que las partes han podido probar en esa etapa de actuación probatoria. Y luego, y finalmente, viene el posible fallo oral. Sobre la base de principios como la inmediación y la celeridad y la veracidad y la oralidad, un juez debería poder estar en la capacidad, acabada la audiencia de juzgamiento, de poder emitir en ese momento fallo oral. Cuando me refiero al fallo oral, me estoy refiriendo a el criterio del juez expuesto en la audiencia, el criterio sobre la solución del caso. El juez podría declarar fundada la demanda, infundada la demanda, improcedente la demanda, fundada en parte, un resumen de lo que está amparando o no, y un resumen de los fundamentos por los cuales lo hace o lo deniega. Y con eso acabaría la etapa de audiencia de juzgamiento. Ahora, la norma establece que la regla es la emisión de este fallo oral en audiencia de juzgamiento y que excepcionalmente, cuando el caso reviste mucha complejidad, el juez puede reservarse el fallo oral para notificarlo junto con la sentencia que va a notificar ya después. Entonces, esto que es la excepción, ya que la regla es la emisión del fallo oral en la audiencia de juzgamiento, se ha vuelto en la práctica o ha traído consigo en la práctica una situación inversa. Lo que usualmente ocurre es que en la audiencia de juzgamiento no hay fallo oral, también hay reserva del fallo oral para que recién se enteren las partes con la notificación de la sentencia. Excepcionalmente y en contados y pocos casos, vemos procesos en los que el juez en ese momento, acabada la audiencia, emite fallo oral. Eso, creo yo, debería cambiar. La regla debería ser fallos o soluciones de los casos en la misma audiencia de juzgamiento. Porque además de respetarse los principios que antes habíamos mencionado, oralidad, celeridad, inmediación, veracidad, también hay una muestra de respeto por la transparencia y la ética en el litigio. Un juez que emite su fallo en la misma audiencia en la que ya se revisaron las pruebas y no hay nada más que hacer, es un juez que garantiza una sentencia con menos visos de irregularidad que un juez que no dice nada y después de un mes, después de 15 días, un mes o hasta un poco más, emite una sentencia que nadie sabe cómo es que el juez ha podido elaborarla, o sea, necesariamente cómo ha podido elaborarla. Claro, se entiende, por otro lado, que esto suele pasar sobre todo por la carga procesal. Los juzgados están muy sobrecargados de proceso y eso hace que los jueces vayan a la audiencia de juzgamiento para escuchar y después para escuchar lo que dicen las partes y recién emite su fallo y la sentencia con la lectura del expediente en la oportunidad y agenda que tenga posteriormente. Por eso es que hay muy pocos fallos. Se entiende también el tema de la demora, pero yo creo que bajo una mirada metodológica distinta, los jueces sí podrían
agilizar la lectura de los expedientes y emitir fallos orales en las audiencias para luego, en un plazo de 5 días o un poco más, ya darle contenido a ese fallo a través de la redacción y notificación de la sentencia. Entonces, esa es la estructura de la audiencia de juzgamiento. Hay una figura que contempla la norma procesal laboral que es el juzgamiento anticipado. Yo les decía, hay dos audiencias, ¿no? Audiencia de conciliación, audiencia de juzgamiento. Cada una en momentos separados, diferenciados y alejados en el tiempo. Sin embargo, el juez laboral podría, acabada la audiencia de conciliación, prescindir de una audiencia de juzgamiento para una fecha posterior y en ese momento decidir llevar a cabo un juzgamiento anticipado. ¿En qué casos? Dice la norma. Cuando el proceso que está analizando es o trae consigo una controversia de puro derecho, o sea, los hechos ya no hay que discutirlos. Lo único que hay que discutir es una cuestión de la aplicación, interpretación de una norma jurídica, una cuestión de puro derecho. O, siendo una cuestión también de hechos, el juez considera que tiene las pruebas necesarias y suficientes para resolver la controversia. Y en ese momento el juez dice, ¿saben qué? Yo no voy a programar audiencia de juzgamiento para dentro de varios meses. En este momento pasamos al juzgamiento anticipado. Agiliza el proceso. Un proceso que podría haber demorado en primera instancia 6, 9, un año, 9 meses, un año. El juez en ese momento lo disminuye su duración a 6 meses, si no es un poco menos. El juzgamiento anticipado es una institución que refuerza la vigencia de principios como la celeridad, la veracidad, la concentración, la inmediación. Sin embargo, en la práctica también ocurre que el juzgamiento anticipado es muy excepcional. La regla es más bien conciliación, se acaba la conciliación y juzgamiento para después de varios meses. Bien, esas son las características del proceso ordinario laboral. Un segundo. Me van a disculpar, no sé si han escuchado, ahora escuchaba en la radio que hay un virus que le está dando a casi todo el mundo, creo que a mí también ya me dio desde ayer, así que hay que cuidarse un poquito. Eh, bien, entonces, por acá veo unas preguntas que podemos ir respondiendo. ¿Qué pretensiones no son conciliables en todo caso? ¿Cuáles son sus límites? Yo creo que en un proceso laboral todo es conciliable. Fuera del proceso, ya es otra la discusión, porque incluso la ley de conciliación extrajudicial indica que las materias laborales no son conciliables, por eso que los centros de conciliación extrajudicial no concilian. Yo por ahí he visto uno que admite conciliaciones, pero la, en la conciliación extrajudicial no debería canalizarse en las conciliaciones laborales. Esas deberían verse en sede administrativa ante el Ministerio de Trabajo o en todo caso analizarse la viabilidad de una transacción extrajudicial notarial, ¿no? Con firmas legalizadas notariales. Pero cuando ya estamos en un proceso laboral, todo es conciliable. Y me refiero a conciliable como aquel acuerdo por el que las partes modifican, innovan, hasta podrían extinguir sus pretensiones en conflicto, crean otra nueva. No es todo conciliable. Una indemnización por accidente mortal, una reposición podría canjearse por el pago de una cantidad de dinero.
Entonces, cuando ya estamos en un proceso, todo es conciliable. Acá me preguntan, ¿en qué caso las demandas laborales son de competencia del juez contencioso administrativo? Ya, los procesos contenciosos administrativos laborales son aquellos que se inician contra resoluciones administrativas de contenido laboral, las emitidas por el Tribunal de SUNAFI, el Tribunal de Servir, el Ministerio de Trabajo, la ONP, son impugnadas a través del proceso contencioso administrativo. Y este proceso contencioso administrativo es visto por un juez laboral. Pero lo único de laboral que tiene ese proceso es el juez laboral. Porque después el procedimiento por el que se desarrolla ese proceso es un procedimiento regulado en la ley del proceso contencioso administrativo. Aunque me preguntan, ¿en qué etapa del proceso el juez resuelve las excepciones deducidas? Ya, muy bien. En el proceso laboral no hay un acto de saneamiento como tal, como si existe, por ejemplo, en el proceso civil. En el proceso laboral, en la audiencia, por ejemplo, en el proceso ordinario laboral, en la audiencia de juzgamiento, si hay excepciones, el juez primero pide que se expongan las excepciones, que se expongan las excepciones por parte de la parte demandada que las ha planteado, la parte demandada las oraliza, el juez corre traslado a la parte demandante para que las absuelva, y en ese momento el juez podría oralmente resolver las excepciones. Podría decir infundada o fundada la excepción. Y eso tendría, si se declara fundada, los efectos correspondientes a una excepción dilatoria o perentoria. Pero podría el juez no resolver la excepción y reservarse su fallo para con la emisión de la sentencia de fondo ya de todo el tema en controversia. Esas dos posibilidades hay. Usualmente los jueces se reservan la solución de la excepción para exponerla con la sentencia de primera instancia. El plazo para contestar y presentar también excepciones puede ser antes de la audiencia que esté citada en la audiencia en el auto admisorio. Ya, muy buena pregunta. Miren, con la pandemia y la virtualización del proceso laboral, las resoluciones del Consejo del Poder Ejecutivo señalaban que el empleador tenía que presentar su contestación virtual por mesa de partes electrónica 5 días antes de la audiencia de conciliación. Pero la norma procesal laboral no se ha modificado y la norma procesal laboral sigue contemplando que la contestación de la demanda con las excepciones se puede presentar una vez acabada la conciliación, o sea, esa etapa de conciliación dentro de la audiencia de conciliación. Antes de la pandemia, ¿qué ocurría? Las audiencias eran presenciales. Entonces, el empleador iba a la audiencia de conciliación, la parte demandante también, empezaba la audiencia de conciliación, preguntaban, ¿quieren conciliar? No, no hay acuerdo conciliatorio. Ok, se acaba la subetapa de conciliación, empleador, tu contestación de demanda, en físico. Entonces el empleador le daba al juzgado la contestación de demanda, el juzgado la revisaba, veía si estaba cumpliendo los requisitos de admisión y de admisión de la contestación, la admitía y le daba en ese momento una copia al demandante. Y ahí el demandante se enteraba de las excepciones, defensas previas, de la contestación de la demanda. Y ese era el momento límite para presentar la contestación. Ahora, yo creo que el plazo sigue siendo el mismo. Si bien, como les decía, hay estas resoluciones del Consejo del Poder Ejecutivo que dicen que debe presentar 5 días antes, ese era un plazo referencial para ayudar al proceso virtual. Pero ningún juez impide que la contestación se presente antes o en el momento mismo de la audiencia de conciliación. Tampoco la vamos a presentar una vez que ya se cerró la audiencia de conciliación. Tiene que ser acabada la conciliación y antes de que el juez cierre esa audiencia. Y ahí habría que ser muy, muy cuidadosos y veloces al momento de usar la casilla electrónica, que a veces
se complica la casilla electrónica, no funciona, etcétera. Muy bien. A ver, acá nos dicen, para absorber las excepciones o presentar tacha en ese mismo caso, ¿cómo se podría presentar? Para absorberlas, es que la absolución de la excepción es oral. Entonces, cuando yo, trabajador, te planteo mi demanda y me dan la contestación y ahí veo las excepciones, en ese momento, cuando la otra parte, cuando el quien planteó la excepción oraliza la excepción, me van a correr traslado a mí para absolverla. O sea, yo no tengo que presentar un escrito para absolverla. La absolveré en la audiencia de juzgamiento de forma oral. No es necesario un escrito. Y las tachas o cuestiones probatorias, tacha y oposición, se plantean en la audiencia de juzgamiento. No es necesario presentar escritos para plantear tu cuestión procesal. En la audiencia de juzgamiento, en la etapa de actuación probatoria, una vez que las pruebas se revisan y se admiten, el juez pregunta a las partes si tienen cuestiones probatorias contra los medios de prueba. Es decir, pregunta si hay oposiciones o tachas. Si alguna de las partes quiere plantear una oposición o tacha, en ese momento tendrá que decir, sí, yo voy a plantear oposición sin haberlo redactado o presentado por escrito. Quiero presentar tacha contra el documento presentado por la parte demandante en su ofertorio y medio de pruebas como prueba 7. La tacha tiene unos requisitos. Tiene que basarse en la falsedad o nulidad del documento y además tiene que contar con una prueba que sustente esa imputación de falsedad o nulidad y tiene que adjuntarse un arancel por ofrecimiento de pruebas. Entonces, cuando yo cumplí con todo eso, el juez va a evaluar mi tacha u oposición, que además la voy a presentar de forma oral. En el proceso ordinario, ¿hay plazos para la contestación? No. O sea, el plazo para contestar en el proceso ordinario, ahora estamos con el ordinario, es hasta como límite en la audiencia de conciliación. La norma dice, acabada la etapa de conciliación en la etapa de la audiencia de conciliación, pero yo sí recomiendo presentarla un día antes o el mismo día, horas antes de la audiencia. No va a haber ningún problema. El problema va a ser cuando ya empezó la audiencia y yo presento mi contestación. Al final igual le van a dar trámite, pero hay que ser bastante cuidadosos. Acá me preguntan, en la diapositiva 5, en la audiencia de conciliación se puede arribar a una sentencia preliminar. Sí, lo que hemos comentado, una sentencia preliminar me refiero a, mediante juzgamiento anticipado, no programar audiencia de juzgamiento y en la misma conciliación acelerar el proceso. Acá veo otras preguntas, pero ya sobre recursos impugnatorios. Justo vamos a dictar también esa sesión. Y en el abreviado, ahora lo vamos a ver. No hay que acelerarnos. Bueno, acá hay una pregunta interesante. ¿Le puede presentar tachas u oposiciones cómo se corre traslado si se resuelve oralmente y si hay documentos? Ya, entonces si yo voy a presentar una tacha u oposición de forma oral, lo usual es que yo hubiera, claro, presentado un escrito antes sustentando los motivos, pero no es obligatorio, yo lo puedo hacer oralmente. Y el juez lo que va a decir en ese momento, ¿cuál es su prueba, su documento? Ya, no sé, tenemos una pericia que dice que ese documento es falso. Proporciónelo o preséntelo por mesa de partes. Cuando era físico, el expediente o la audiencia, el que planteaba la tacha de oposición, llevaba el documento y el juez en ese momento lo revisaba y se lo daba en su mano a la otra parte para respetar el derecho de contradicción. Pero como ahora es virtual, tendría que subirse por casilla electrónica, el juez y su secretario correrle traslado por correo electrónico a la otra parte y darle un plazo para que lo revise. Si el plazo es insuficiente, por ejemplo, podría haber otra audiencia programada, el juez suspende la audiencia
para otra fecha en la que ya se pueda revisar esa tacha con mayor rendimiento. Y acá me preguntan si es procedente el recurso de casación. Les decía que hay otra clase de recurso de casación, pero por supuesto que es procedente en los procesos abreviados, ordinarios y abreviados. Abreviados en ciertos casos, por ejemplo, un abreviado en el que se discute una reposición como pretensión principal única. Muy bien, tenemos entonces el proceso abreviado laboral. El proceso abreviado laboral es un proceso más ligero, más rápido, más simplificado. Y teóricamente es un proceso en el que hay menos complejidad probatoria y se analizan reclamos de menor trascendencia económica. Por eso es que cuando uno revisa la norma procesal, advierte que en el proceso ordinario laboral, que además es un proceso, en el proceso abreviado laboral, que además es un proceso pensado para los jueces de paz letrado, artículo 1 de la norma procesal, no sé si estoy compartiendo, artículo 1, juzgado de paz letrados. Conocen en el proceso abreviado laboral principalmente reclamos económicos que no superen las 70 URPs. Como habíamos dicho ahora, que no superen los 38.500 soles en fecha actual. Entonces son reclamos de una cuantía menor. Pero no solamente se analizan asuntos de una cuantía menor. Actualmente, la norma en el proceso abreviado laboral le ha asignado al juez de paz letrado varios temas que sí son relevantes. Por ejemplo, con la modificación que hubo a finales de 2024, se les ha dado todo reclamo de trabajadores de regímenes especiales como micro y pequeña empresa, agrarios, construcción civil, trabajadores del hogar, estibadores, portación no tradicional, guardianes y porteros, trabajadores adolescentes. Y aquí hubo una controversia, por ejemplo, respecto a los trabajadores agrarios. O sea, ¿por qué el hecho de que el régimen sea agrario trae consigo que el reclamo sea visto en un proceso abreviado laboral ante un juez de paz letrado laboral? Porque además no importa la cuantía. ¿Qué pasa si un trabajador agrario reclama 2 millones de soles por un accidente de trabajo? La cuantía es elevadísima, pero el hecho de que el régimen laboral de ese trabajador sea régimen agrario trae consigo que dicho reclamo tenga que verse en un proceso abreviado laboral ante un juez de paz letrado laboral. Entonces, el proceso abreviado laboral está pensado para pretensiones de menor trascendencia o de menor cuantía que las pretensiones que son vistas en el proceso ordinario laboral por el juez especializado de trabajo. En el proceso abreviado laboral, este primer grupo de pretensiones de poca trascendencia económica o de poca trascendencia jurídica son vistas por un juez de paz letrado. Porque también hay otras pretensiones que se ven en el proceso abreviado laboral por el juez especializado de trabajo. O sea, a diferencia del proceso ordinario laboral, el proceso ordinario laboral nunca lo ve el juez de paz letrado, siempre lo ve el juez especializado. El proceso abreviado laboral sí puede ser visto por un juez de paz letrado, pero también por un juez ordinario laboral. ¿Cuándo va a verlo el juez ordinario laboral? Por ejemplo, las pretensiones de reposición. Reposición. Acá tenemos artículo 2, numeral 2. El juez ordinario laboral ve procesos abreviado laboral cuando se plantea la reposición como pretensión principal única. Entonces, acá advertimos una pretensión que es trascendente, la reposición.
una pretensión en la que se ve el derecho a la estabilidad laboral y que pese a que está analizándose en un proceso abreviado, es vista por un juez ordinario laboral. Entonces, el proceso abreviado laboral, como su nombre lo dice, abrevia las etapas de un proceso ordinario laboral. En el proceso ordinario laboral habíamos dicho que hay dos audiencias, conciliación y juzgamiento. En el proceso abreviado laboral solo hay una audiencia. Se presenta la demanda se admite, ¿no? O se observa y hay que subsanarla, y si se subsana se admite, y cuando se admite, se programa fecha para la audiencia única, se corre traslado de la demanda al demandado y se le da un plazo de 10 días hábiles para contestar. Entonces, esa es una diferencia con el proceso ordinario, en la que el plazo para contestar es hasta en la misma audiencia de conciliación. Acá el plazo es, recibo la demanda, empleador, y tengo 10 días hábiles para contestar. Plazo que usualmente es un plazo menor al plazo de la audiencia única. O sea, me están citando para audiencia única en agosto de 2026, pero desde que me notifica, yo tengo 10 días para presentar mi contestación de demanda. Entonces presento mi contestación de demanda y va a estar ahí guardada en el expediente y se programa la audiencia única. Esa audiencia única concentra todas las etapas de la audiencia de conciliación y de juzgamiento del proceso ordinario laboral. O sea, es lo mismo, pero en una sola diligencia. Antes teníamos una conciliación, una sola audiencia. Si no se conciliaba, programaban juzgamiento para después de varios meses en una audiencia de juzgamiento. Acá es las dos audiencias en una sola. Entonces, en esta audiencia única hay etapa de conciliación. Si no se concilia, inmediatamente se pasa al juzgamiento, con confrontación de posiciones, actuación de pruebas y alegatos de clausura y la posibilidad de emitirse un fallo y sentencia única. Entonces, acá también existe una pregunta respecto a cómo el demandante conoce la contestación de demanda. ¿Por qué? Porque en esta audiencia, la contestación que ya ha estado guardada en el expediente es revisada y admitida en esa audiencia. Y se le corre traslado al demandante en ese momento y se le da 5 a 10 minutos para que la revise. Si es muy compleja, a veces ocurre que el juez permite que el demandante pida una suspensión de la audiencia. Pero esa suspensión finalmente le perjudica al propio demandante, porque va a tener que esperar 3, 6, 9 meses a que el proceso vuelva a continuar. Lo ideal es que el demandante pueda en ese momento estar capacitado en revisar la contestación para que la audiencia prosiga con la etapa de juzgamiento. ¿Cómo podría el demandante adelantarse? Ahora existe lo que se conoce como expediente digital. O sea, antes para yo poder leer el expediente tenía que ir presencialmente al juzgado, pedir lectura y con el expediente sentarme en una sala a leer y tomar nota. No se podían tomar fotos. Ahora el expediente es digital. Entonces entro a la casilla electrónica y puedo bajar el expediente digitalizado y leerlo en su totalidad. Yo ya podría, si fuera el demandante en estos casos, revisar la contestación de demanda antes de la audiencia de conciliación, porque se presentó 10 días después de haber sido notificado el empleador. Entonces ya me adelanté, ya revisé la contestación, ya conozco su contenido. Cuando el juez en la audiencia única del proceso abreviado laboral me diga, estamos corriendo traslado de la contestación, tiene 5 minutos para que la revise, yo ya la revisé previamente. Ya voy a poder avanzar con la audiencia. A ver, por acá vemos algunas preguntas. Si solo es reposición, lo ve el ordinario, no. Cuando solo es reposición como pretensión principal única, esta se ve en el proceso abreviado laboral.
En el petitorio de la demanda se puede solicitar la reposición y despido arbitrario. Yo creo que sí, pero como pretensiones no principales, sino como pretensión subordinadas. Demando la reposición por despido incausado, fraudulento, nulo, y si no me otorga la reposición como pretensión subordinada, dame la indemnización por despido arbitrario. Lo que yo no puedo hacer es reclamar las dos a la vez, porque eso es incongruente. O me repongo o me pagan la indemnización por despido arbitrario o viceversa, pero no puedo pedir reposición más indemnización por despido. Y en esos casos, ¿dónde se presenta la contestación que contenga por la casilla electrónica? La contestación actualmente se presenta por casilla electrónica. Sin embargo, puedes presentarla por mesa de partes física, pero ya no es necesario existiendo la casilla electrónica. Doctor, ¿por qué mejor no corre en traslado de la contestación de la demanda? Yo he visto que algunos juzgados sí lo hacen. O sea, le dan trámite a la contestación con una resolución, un decreto sencillo y me adjuntan la contestación. Pero es que la norma no lo exige. La norma nos dice que la contestación en esos casos recién va a ser trasladada al demandante en la audiencia única. ¿Hasta cuándo puede ir la indemnización? 30 días hábiles después de cesado el trabajador. Acá dicen, ¿por qué no se puede pedir indemnización? Ya, sí, lo que pasa es que la pregunta es si yo puedo reclamar reposición y despido arbitrario. O sea, lo que no se puede reclamar reposición e indemnización por despido arbitrario. A eso me refería. Pero sí se puede reclamar reposición más indemnización por daño moral, por ejemplo. Pero no reposición e indemnización por despido arbitrario. Que quede claro lo que se ha preguntado y lo que hemos respondido. Ya, muy bien. Hasta aquí tenemos preguntas sobre los procesos ordinarios y abreviados. Entonces, les decía que en el abreviado, una sola audiencia que comprende la etapa de conciliación, la etapa de juzgamiento, el fallo y la sentencia. Pasa lo mismo. La excepción es que se emite el fallo y la sentencia posteriormente. O sea, teóricamente, ¿no? Desde el punto de vista teórico, en la audiencia debería poderse emitir el fallo, pero en la práctica los jueces te suelen reservar el fallo para notificarlo o hacerlo conocer junto con la sentencia. La indemnización puede ser requerida después de la sentencia. La verdad que el lucro cesante es que los daños y perjuicios que yo puedo reclamar a causa del despido pueden tener varios componentes. Daño emergente, lucro cesante, daño moral. Si yo demandé reposición, puedo demandar lucro cesante y daño moral. Si yo reclamé indemnización por despido arbitrario, podré reclamar daño moral. O sea, hay que ver qué tipo de daño se reclama según el tipo de pretensión principal que haya demandado, si la reposición o la indemnización por despido arbitrario. Acá me preguntan, ¿la indemnización puede ser por despido nulo? También puede reclamar daño moral y lucro cesante no, porque ahí están los sueldos devengados en el despido nulo. O sea, no puedes reclamar lucro cesante si hay un concepto específico que son los sueldos devengados. Solamente puedes reclamar daño moral. Y el lucro cesante son los sueldos devengados que sí están contemplados como figura propia de ese tipo de despido. Iniciar otro proceso, no, porque la norma laboral contempla que el juez en ejecución de la sentencia puede ordenar el pago de los sueldos devengados, incluso si no lo ha demandado. Acá me preguntan, doctor, pero la indemnización puede ser requerida después de la sentencia. Pues bueno, disculpen. Si ha sido una acción de amparo, tienes que iniciar otro proceso de conocimiento de indemnización por daños y perjuicios. Y además en el amparo, claro, es un amparo por despido nulo. Tendrías que iniciar otro proceso.
Por allí ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó que en ejecución de esa sentencia se paguen los sueldos de vengados, pero solo ha sido una y bien particular. Entonces yo, si gané un amparo y en ese amparo no se ha ordenado en ejecución que se calculen los devengados, tendría que iniciar otro proceso a reclamarlos. A ver, si demandé reposición daño a la persona, yo no creo en el daño a la persona, daño al proyecto de vida, daño biológico. Para mí solo hay daño emergente, lucro cesante y daño moral. Ese análisis es más propio de los civilistas, pero por ejemplo hay autores como Leiser León, maestro del derecho civil y de la indemnización por daños y perjuicios en el Perú, que considera que esos son los componentes: daño emergente, lucro cesante y daño moral. Muy bien, con esto vamos al break y regresamos con los temas que aún nos faltan revisar en esta sesión. Muchas gracias, doctor Elmer. Estimados colegas, en breves minutos, en 5 minutos, continuamos con la sesión del día de hoy. Muchas gracias quienes están con su cámara prendida. Por ejemplo, Sandra. Muchas gracias, Sandra, por activar tu cámara. Y ello, el doctor sabe a quién se está dirigiendo, no solamente a un monitor, a Francis Ríos, a Miguel, a Jacob. Siempre tengan activos sus cámaras, doctores, porque el docente, si bien es cierto, busca la mejor manera de interactuar con ustedes, pero si ves la pantalla y no ves a nadie con cámara prendida, te cansas netamente el docente. No se distrae con el tema de relajación, técnicas de cuando dictan capacitaciones virtuales es muy complicado. Por ello les pido que siempre tengan cámaras prendidas para, igual ustedes, por ejemplo, en ese momento me están viendo o me equivoco, ¿cierto? Están sabiendo quién les está hablando y si me están recepcionando la conversación. Por ejemplo, tengo a Nelson, a Rocío, a Sandra, a Francis, a Miguel, a Jacob, pero con ustedes ya trato de conversar. Por ello es una capacitación más que un curso donde ustedes, que puede ser por universidad, no, espero ya que termine la clase o hago mis apuntes, pero el docente cuando ya ve un público se ve muy diferente, hay una mejor motivación, aparte de la que ya tiene dictar una capacitación en Uriápolis. Muy bien, eso lo hago para en toda institución, no solamente en Uriápolis, toda institución que vaya, desde un tiempo, por algo están dando también parte de su tiempo en escuchar una sesión y están pagando, no es que es solamente gratis. Hay muchos que están en diplomado pagando, dando parte de su tiempo para ser parte de su certificación al finalizar. Muy bien, gracias. Vamos 200 conectados. Muchas gracias, doctores. A ver, nuestra programación de la semana, para que tengan en claro, es acceso libre, pero si deseas matricularte, invertir en tu educación, es de 20 soles. Tendrías grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Esta es nuestra programación de la semana. Aún el día de mañana tendremos funciones de los órganos de gobierno municipal. El día miércoles inicia nuestro diploma en el nuevo Código Procesal Penal. Y el día 30, que es el día jueves, actividad probatoria en el proceso laboral. Ya estamos por terminar el diplomado. Igual aún te puedes inscribir, ¿sí? Si tienen alguna consulta referente a los diplomados y cursos, con mucho gusto lo pueden plantear en ese momento por el chat y les estaré respondiendo en el acto, ¿sí? Esta sesión es parte de nuestro diplomado en Derecho Laboral, SUNAFIL y la nueva Ley Procesal del Trabajo. Son en total 16 clases que se vienen dictando en vivo. Estamos en la sesión número 13, todavía estamos en clase, así que, doctores, estamos a 2 semanas de terminar el diplomado y las clases anteriores se te quedan en tu campus virtual con todos los materiales que se vienen dictando en cada una de las sesiones. ¿Cuál es la diferencia? Buenas noches, Cortés, bienvenido. ¿Qué diferencia entre un curso y un diplomado? Te planteo 3 escenarios: diplomado, curso de especialización o programa de especialización y curso especializado. ¿Estamos bien? El diplomado primero te da una especialidad, son más sesiones de clases, más horas académicas, cuenta con horas lectivas, con más ponentes, ¿sí?
Por ejemplo, este diploma en Derecho Laboral son 16 clases, 300 horas académicas, 110 horas lectivas y 24 créditos. Ojo, anota lo último, 24 créditos. En caso curso de especialización o programa de especialización, pueden ser entre 6 sesiones a 12 clases que se pueden dictar. Pueden estar horas académicas entre 90 a 120 máximo. Y te cuesta menos, claro, puede estar entre 70 a 100 soles. Y en caso curso especializado, es una sesión, no viene horas, no viene créditos, ¿sí? Una sesión de 2 horas con certificación por 24 horas académicas. Ojo, las horas académicas es la exposición, grabaciones o grabación, materiales de lectura y control de aprendizaje que el participante tiene que en sí autocapacitarse. Espero que haya sido lo más claro y las 3 diferencias que tengas ante cuando vayas a matricularte, cursos o diplomados. Gracias, Cortés, ¿no? Estoy para servirte. Marco Flores. Sí, y ojo, en caso donde vayas, esto yo hablo en general, no solamente por Udiapolis, sino en toda institución. En nuestro caso, lo firma un colegio profesional, Colegio de Abogados de Cañete, en otro caso ha sido Ventanilla. Pero para toda convocatoria tienen que ver ustedes sus bases. Pero en temas de derecho, eso hablo en general, ¿sí? Tiene que estar certificado y que diga organizado en su certificado o diploma un colegio profesional o universidad, o los dos, ¿ok? Colegio de abogados y lo que es una universidad o hago ese pared, ¿ya? Entonces, esa gran diferencia que tienen que tener en cuenta. Si lo certifica una institución como Diápolis, no valdría. Nosotros utilizamos plataforma. Udiapolis es plataforma. Por eso tu certificado se emite Colegio de Abogados o en excepción sale Colegio de Abogados de Cañete y Udiapolis. Pero si lo emite solamente Udiapolis, no valdría. ¿Estamos claros? Mire, estoy hablando de Udiapolis. ¿Qué pasa, estimado Rier, si lo certifica un sindicato? No es válido. Ningún sindicato. ¿Ok? Porque ustedes saben que a veces puede haber promociones muy baratos, diplomados a 50 soles, pero lo firma un sindicato o la institución privada. No, no, doctores, no le da fe. ¿Ya? Buen dato me dice, sí, para servirle. Me dice, ¿algún otro diplomado? Estimado doctor, Sunafil habla sobre temas de seguridad, ¿sí? Y ya hemos dictado en derecho laboral, fiscalización, ¿sí? Temas de salud, también en el trabajo, ya se ha dictado y no creo que se vuelva a dictar. Más que creo, no se vuelve a dictar. Precio del diplomado, bueno, la inversión, Néstor, buenas noches, es de 150 soles. 150 soles, todos nuestros diplomados. Bueno, no digo en sí, en general, todos los diplomas 150, todos los que tú elijas, no, por diplomado 150. Muy bien, doctores, entonces ahora sí, aclarado todo, igual con mucho gusto al finalizar la clase estaré explicando ya con certificado, vean ustedes qué diferencia, tienen que tener código QR, número de validación, tienen que ser todos los documentos no solamente digital, sino también en físico, porque ante una convocatoria le van a pedir los originales y tienen que estar legalizados. ¿Y quién lo legaliza? El notario. Y el notario te va a pedir siempre en físico. Así que tengan en cuenta, Udiapolis te brinda en físico y digital. ¿Ok? Muy bien. Doctor Elmer, muy buenas noches nuevamente. ¿Me logra escuchar? Creo que sí, ¿cierto, doctor? Sí, es Listo, estimado doctor. Rivera. Gracias, doctor. Puede continuar con su sesión. Gracias. Gracias. Bien, corresponde ahora ver los otros procesos que contempla la norma procesal actual, que son el proceso de impugnación del laudo arbitral y el proceso cautelar y el proceso no contencioso. A ver, ¿para qué existe el proceso de impugnación del laudo arbitral? Para entender cuál es la razón de ser de este tipo de proceso, el proceso de impugnación,
del lado del arbitraje económico hay que entender los tipos de arbitraje que existen en el derecho laboral peruano. En el derecho laboral peruano existen dos tipos de arbitraje. El arbitraje jurídico y el arbitraje laboral económico. El arbitraje jurídico es aquel arbitraje que se lleva a cabo como una forma especial de solución de conflicto distinta al proceso judicial entre un trabajador y un empleador o entre un empleador y un sindicato. Sin embargo, en nuestro país, el arbitraje laboral jurídico ha quedado bastante restringido. O sea, para que un trabajador y un empleador vayan a un arbitraje, se les exige varios requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, tiene que haber un convenio arbitral, un acuerdo para ir al arbitraje. Segundo, ese convenio arbitral debe celebrarse al momento de la extinción de la relación laboral. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con, vamos a ver cómo lo contempla la norma? Sexta disposición complementaria de la norma procesal laboral. Las controversias jurídicas pueden someterse a arbitraje, siempre y cuando el convenio arbitral, o sea, debe haber un convenio arbitral, se celebre a la conclusión de la relación laboral. Entonces, por ejemplo, si yo firmo un contrato de trabajo, soy trabajador, empiezo a trabajar en una empresa, firmo un contrato de trabajo y en ese contrato hay una cláusula que indica que ante cualquier controversia nos iremos a arbitraje a solucionarla, esa cláusula, ese contrato es inválido. Porque lo que quiere esa cláusula es plantear que el mecanismo para solucionar conflictos en el marco de ese contrato es el arbitraje. Pero ese acuerdo está contemplado en el contrato de trabajo. Cuando la norma exige que el convenio arbitral se celebre cuando las partes están concluyendo la relación laboral, porque se entiende que en ese momento hay real libertad de negociación. Entonces tiene que haber convenio arbitral, tiene que celebrarse al momento de la extinción de la relación laboral y finalmente el trabajador que opte por este acuerdo arbitral tiene que ganar una remuneración superior o mayor a las 70 URPs. Y como hemos dicho actualmente, 70 URPs es 38.500 soles. Entonces tendría que ser un trabajador que tenga un sueldo bastante elevado. 38.500 soles mensuales para que pueda ese trabajador ir a arbitraje. Si gana menos, cualquier controversia se tendría que dilucidar en el fuero judicial. Entonces, este es el arbitraje de derecho, que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos jurídicos distintos al proceso laboral. Y el otro tipo de arbitraje es el arbitraje laboral económico, que se lleva a cabo en el marco de un reclamo sindical. Tenemos un sindicato en la empresa, o dependiendo del tipo de sindicato, que plantea aumentos salariales, ¿no? Inicia una negociación colectiva, pliego de reclamos, no se llega a ningún entendimiento en la etapa de negociación directa entre las partes, se rompe la negociación directa y en ese momento el sindicato tiene dos posibilidades para presionar en ese reclamo económico que ha planteado. La primera de ellas es la huelga. El sindicato decide irse a huelga, presiona con la huelga hasta que el empleador diga, bueno, nuevamente negociemos y cerremos la negociación colectiva. Yo recuerdo hace años el caso de una empresa agroindustrial que tenía que cumplir con un contrato de exportación con un cliente europeo en el que había penalidades de $100,000 diarios. Entonces tenía que enviar, no sé, espárrago y arándano.
El sindicato, justo cuando estaba terminándose la etapa de embalaje del producto, se va a huelga. Y no tenía con quién cumplir con esa etapa del encargo a la empresa. Y tampoco podía contratar a terceros o rotar personal de un área a la otra porque incurriría en esquirolaje interno o externo. Pero cada día de huelga le estaba costando a la empresa una penalidad de $100,000. Con 4 o 5 días, la empresa dijo, ¿saben qué? Negocien y cierren el convenio colectivo. Si hay que dar aumentos, den los aumentos que correspondan. Y se cerró el convenio colectivo. Porque hubo un mecanismo de presión que fue la huelga. El otro mecanismo de presión es el arbitraje. El arbitraje laboral económico. Entonces, el sindicato lleva el conflicto a un arbitraje, se conforma un tribunal arbitral con 3 árbitros, uno que designa el sindicato, uno que designa la empresa y un presidente que es designado por los 2 árbitros. Si hay acuerdo, perfecto, si no, lo designa el Ministerio de Trabajo. Y ese tribunal arbitral no va a resolver un reclamo jurídico. Ese tribunal arbitral va a escoger una de las propuestas de las partes, o la propuesta del sindicato o la propuesta del empleador. Y una vez que escoja o la propuesta de mejora del sindicato o la propuesta de negatoria del empleador, o en todo caso una propuesta del empleador que da beneficios pero menores a los que pide el sindicato, una vez que el tribunal escoge una de ellas, puede incluso también atemperarlas, puede aumentarlas, disminuirlas y resuelve la controversia emitiendo un laudo arbitral. Este laudo arbitral reemplaza o tiene el mismo efecto de naturaleza jurídica que un convenio colectivo. O sea, lo que las partes, empleadores y sindicatos, no pudieron hacer por su cuenta, que es negociar y celebrar un convenio colectivo, finalmente ese convenio lo termina emitiendo un tercero ante la falta de acuerdo y entendimiento de las partes. Lo hace el tribunal arbitral. Entonces, ese laudo arbitral, que no es un laudo arbitral jurídico, sino un laudo arbitral de equidad, de conciencia, es el que se puede impugnar a través del proceso de impugnación del laudo arbitral económico. ¿Por qué razones? Por razones de forma, por razones de fondo. Puede ser que el laudo arbitral se haya emitido con vicios de nulidad, o puede ocurrir también que el laudo arbitral reconozca derechos menores a los contemplados por ley. Recuerden que el convenio colectivo solo puede mejorar lo que la ley ya reconoce. No puede, más bien, reducir los beneficios legales que ya le corresponden al trabajador por imperio de la ley. Entonces podría ocurrir que el laudo arbitral también vaya en contra de una ley laboral imperativa. Y en esos casos, cuando el laudo arbitral tiene estos vicios de nulidad o vicios materiales, es que tanto empleador como sindicato pueden iniciar un proceso de impugnación del laudo arbitral económico, que es un proceso bastante complejo y usado en este tipo de reclamos sindicales. Otro procedimiento que tenemos es el procedimiento cautelar. El procedimiento cautelar tiene como principal finalidad garantizar la eficacia de una sentencia y evitar perjuicios irreparables para el accionante. Yo les pongo un ejemplo que planteo en mis clases que grafica, al menos en mi experiencia, cómo es necesaria la atención urgente de un reclamo laboral. Hace un par de años yo vi el caso de una trabajadora docente de un colegio. Esta trabajadora docente de un colegio tenía un beneficio, que era que los hijos de ella que estudiaran en ese colegio donde ella trabajaba tenían el pago de la matrícula y la pensión al 50%.
Entonces, ¿qué pasó? Iban a empezar las clases ya a finales de febrero del año, no sé, pues 2023, me parece, y la despiden arbitrariamente acabando febrero. La despiden y le pagan su indemnización por despido. Para ella, el principal reclamo o la preocupación no era tanto el despido y su reposición y su trabajo. Su principal preocupación era que una vez despedida, perdía automáticamente el beneficio que tenía de pagar el 50% del colegio de sus hijos. Y además no era un colegio barato, era un colegio caro. Entonces tener que pasar de pagar, no sé, pues, por poner un número, 2.000 soles, a tener que pagar 4.000 soles mensuales por dos hijas, era un perjuicio bastante grande. Entonces, ¿qué pasa con el proceso laboral? El proceso laboral es un proceso en nuestro país que demora. Bueno, no demora tanto como otros ordenamientos jurídicos, pero podría ser un proceso más rápido, más célere como lo fue al inicio de la entrada en vigencia de la nueva norma procesal laboral. Demora. Sin embargo, esa demora no se condice con el objeto de tutela del proceso laboral, que son los derechos laborales, que además tienen carácter alimentario. Entonces, en este caso, me quedo sin trabajo, no tengo ingresos, pero además no tengo ese beneficio adicional de que mis hijas estudien en el colegio con el 50% de la pensión. O sea, dos opciones: o la saco o la dejo y saco un préstamo y me endeudo hasta poder pagar lo que corresponda. Porque la sentencia de primera instancia va a demorar un año y todo el proceso se va a demorar 3 a 4 años. Frente a esa demora, hay una opción, que es el procedimiento cautelar, las medidas cautelares. Las medidas cautelares surten como un mecanismo a favor del accionante a causa de la demora que puede ocasionar el proceso en sus reclamos. Ese es un ejemplo. Podría darse otro ejemplo. Una empresa cesa trabajadores y empieza a disponer de sus bienes, a vender los activos, a vender los terrenos, los vehículos, a disponer de la plata, y lo hace progresivamente. Si hubiera evidencia de esa afectación que está realizando la empresa, se podría comprobar que para el trabajador que está reclamando su liquidación, su indemnización por despido, esa demora va a terminar perjudicando y anulando su reclamo. El trabajador va a tener una sentencia que ordene pagar 10.000 soles en un año, año y medio, 2 años. Cuando quiera ejecutar esa sentencia, ya no hay dinero. Y no hay bienes, ni hay ninguna capacidad real de pago, ni tampoco algo que se pueda embargar para cobrarse esa deuda. Entonces hay un peligro en la demora. La doctrina contempla 3 presupuestos para conceder una medida cautelar. Primero, la verosimilitud en el derecho. ¿Qué implica la verosimilitud en el derecho? Que el reclamo que yo estoy planteando en mi medida cautelar no tenga un 100% de credibilidad, sino por lo menos un 50-60% de credibilidad. Que el juez, haciendo un análisis preliminar, considere que mi reclamo tiene sustento. ¿Cuándo puede haber un sustento? Por ejemplo, en un despido arbitrario, en un despido incausado, en un despido nulo de una trabajadora embarazada por despido nulo por razones de embarazo, donde sea evidente que el reclamo tiene fundamentos. Verosimilitud en el derecho. Peligro en la demora. Significa que la demora del proceso pone en riesgo la ejecución de mi sentencia. Y para algunos especialistas, el otro presupuesto vendría a ser la contracautela. ¿Qué implica la contracautela? Que el que plantea la medida, lo que pasa es que una medida cautelar, si bien ayuda a una parte, lesiona a otra. Por ejemplo, ahora yo estaba viendo una medida cautelar de embargo que se había planteado contra una empresa
A esta empresa se le han embargado 140.000 soles, pero en 3 bancos. Y en cada banco se le han embargado 140.000 soles. Esta empresa está complicada ahora para pagar planilla. Es una micro, pequeña empresa. Porque además le han embargado los 140.000 en 3 empresas, en 3 bancos. Y no tiene liquidez para pagar quincena ni beneficios a fin de mes. Entonces, la medida cautelar afecta a la parte contra la que se plantea la medida cautelar. Y como la afecta, se exige que quien plantea la cautelar garantice que si la medida cautelar es maliciosa o no tiene sustento, pueda resarcirse los daños que le provoca a la parte que se ha visto afectada por la medida cautelar. Por eso se exige una contracautela. Muy bien, acá me están haciendo algunas preguntas. Ya, entonces, contracautela. Sin embargo, en el proceso laboral es válida la contracautela personal. O sea, la declaración del trabajador afirmando que eh, promete resarcir los daños del empleador por esa medida cautelar. Cuando la regla es la contracautela patrimonial, o sea, una garantía. En algún momento yo he planteado una medida cautelar por el lado de una empresa que demandó a un trabajador daño, ex trabajador daños y perjuicios, y cuando planteamos una medida cautelar nos pidieron contracautela, o sea, una fianza, una garantía de que esa medida cautelar de embargo contra el ex trabajador demandado debía garantizarse con algún dinero en caso esa medida cautelar después sea evidentemente infundada. Acá nos preguntan, ¿la medida cautelar puede plantearse en cualquier etapa del proceso? Por supuesto. Puede presentarse incluso antes de que haya proceso, sin que haya demanda, sin que haya expediente. Generas una medida cautelar. El requisito es que 10 días después presenten la demanda que sustente el origen de la medida cautelar, porque las medidas cautelar son accesorias. Existen porque existe un proceso principal y no pueden existir si no hay un proceso principal. Entonces puedes presentar la medida cautelar antes del proceso, con la demanda y durante el proceso. 3 etapas para presentar las medidas cautelares. Acá me pregunta, si la profesora ya había cobrado su indemnización por despidos procedente de su demanda, más cautelar, es que en este caso ella no lo cobró. Si lo cobró, está bien complicada su posibilidad de reclamar la reposición, porque hay toda esta corriente doctrinal que indica que el cobro de la indemnización por despido convalida el cese e impide la reposición. Un segundo. No veo esto que me preguntan acá sobre la diapositiva 10. Ok. Entonces, las medidas cautelares o el procedimiento cautelar tiene como principales tipos de medidas cautelares todas las medidas cautelares que están en el Código Procesal Civil, pero específicamente hay 2 medidas cautelares contempladas en la norma procesal, que son medidas cautelares procesales laborales específicas. O sea, tú puedes ir al proceso, al Código Procesal Civil y plantear todas las que están ahí,
embargo en forma de secuestro, en forma de retención, en forma de administración, etcétera. Pero tienes dos medidas cautelares propias del proceso laboral contempladas en la norma procesal: la reposición provisional y la asignación provisional. Reposición provisional es tener al trabajador repuesto mientras dure el proceso. ¿Cuándo se concede? Cuando hay peligro en la demora, verosimilitud en el derecho, contra cautela. Sin embargo, dice la norma que se puede conceder flexibilizando los requisitos en los siguientes supuestos. En el caso de despido de dirigente sindical en menor de edad, madre gestante o persona con discapacidad, también se flexibiliza respecto a trabajadores despedidos que se encontraban gestionando la formación de un sindicato, o cuando la demanda es verosímil. Entonces, la misma norma dice, la medida cautelar cumple tres requisitos, pero en algunos supuestos yo los flexibilizo. Por ejemplo, madre gestante, persona con discapacidad, dirigente sindical. En esos casos, por ejemplo, ya no se aplicarán o no se exigirá el peligro en la demora. La verosimilitud en el derecho se también flexibilizará y la contracautela puede ser personal. Esa es una medida cautelar laboral propia o específica. La otra es la asignación provisional. Entonces, el juez concede no la reposición, pero sí un pago mensual al trabajador que no puede exceder de su último sueldo y que además se otorga con cargo a la CTS. Si la sentencia firme ordena la reposición, o sea, si se confirma el resultado de la reposición en el proceso principal, el empleador devuelve los montos de la CTS más intereses. Yo en mi experiencia he visto muy poco que se conceda la medida cautelar de asignación provisional. La medida cautelar que más veo que se plantea y presenta es la medida cautelar de reposición provisional. A ver, acá nos preguntan. Muy buenas preguntas. Ahora, también recuerden que el juez puede determinar la medida cautelar específica en cada caso. Y sobre todo en el proceso laboral, el juez puede adecuar la medida cautelar. Acá me preguntan innovativa y no innovar, ¿no? Innovativa es que se modifique una situación y no innovativa es más bien mantener una situación sin modificarla. Acá tenemos una suerte de especificación de esta medida cautelar. La medida cautelar innovativa se modificaría una situación porque estaría ordenando a la empresa que reponga a un trabajador. Y no innovativa podría ser, por ejemplo, es una trabajadora embarazada con contrato sujeto a modalidad que va a vencer fines de mayo. Yo presento una medida cautelar no innovativa para pedirle al juez, el juez ordene a la empresa que a esa trabajadora no la despida. Medida cautelar de no innovar. A ver, me preguntan, ¿pueden aplicarse supletoriamente las medidas cautelares de la ley procesal laboral a los procesos contenciosos administrativos laborales? Qué buena pregunta. Yo creo que sí, porque recuerden que el juez tiene esa capacidad de adecuar las medidas cautelares. Ya, por ejemplo, acá tenemos la norma específica, que es la ley, el tubo de la ley del proceso contencioso administrativo, que señala que se puede plantear cualquier medida cautelar del Código Procesal Civil, y es la medida de innovar y no innovar.
La medida de reposición, por ejemplo, la medida de designación provisional yo la veo bien difícil por el tema del presupuesto, tomando en cuenta que el empleador demandado es el Estado. Y reposición provisional en un contencioso administrativo, yo creo que sí se podría plantear. Si se puede pedir la reposición como resultado de la sentencia final, también se podría pedir una reposición provisional. Ahora, que la entidad lo cumpla o no es otro tema. Vea, un segundo. Interesante la pregunta. ¿En qué se distingue la medida cautelar que se dicta con sentencia fundada en primera instancia con la ejecución anticipada de la sentencia que regula el artículo 38 de la nueva Ley Procesal del Trabajo? A ver, medida cautelar con sentencia en primera instancia. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la medida cautelar de sentencia en primera instancia gira en torno a una sentencia en primera instancia, en donde ojo que una cosa es la medida cautelar y otra cosa es la ejecución de la sentencia. Por ejemplo, si en primera instancia me dieron la reposición más sueldos de vengados, etcétera, mi medida cautelar va a ser reposición. O sea, no coincide con el contenido de la sentencia, sino que a partir de la sentencia se ordena un extremo de la misma, que en ese caso sería la reposición. En cambio, cuando yo tengo una sentencia en segunda instancia, incluso si esta ha sido objeto de casación, se inicia la etapa de ejecución de la sentencia. A eso se está refiriendo con la ejecución anticipada, que es la ejecución de la sentencia en segunda instancia habiendo recurso de casación en trámite. Si la obligación es de dar, se puede suspender garantizando la obligación con una carta fianza, con un depósito judicial, pero si la obligación es de hacer, como la reposición, no hay suspensión y hay que cumplir con esa sentencia en segunda instancia. Por supuesto, acá nos pregunta Fiorella, si la medida cautelar es solo antes y durante el proceso. Cuando me refiero a durante el proceso es todas las instancias. Si, por ejemplo, hay una sentencia y ellos apelan, puedo pedir como sentencia una medida cautelar para asegurar el pago. Por supuesto que podrías pedir un embargo en forma de retención, por ejemplo. ¿Se pueden apelar las medidas cautelares? Sí. Una vez que la medida cautelar se ejecuta, se corre el traslado del ejecutado, el ejecutado puede plantear una oposición, el juez resuelve la oposición, usualmente declara infundada la oposición y frente a esa resolución que declara infundada la oposición, la parte afectada puede plantear recurso de apelación. ¿Puede procederse una medida cautelar antes de la emisión de la sentencia? Por supuesto que sí. Muy bien. Contencioso administrativo sobre desnaturalización de contratos. ¿Se podría presentar medida cautelar dentro del proceso? Yo creo que sí, pero habría que ver nuevamente el tema de las limitaciones estatales. Si el juez ordena, la entidad tiene que cumplir tal cual lo está pidiendo el juez. Yo creo que sí es posible. Luego tenemos los procesos no contenciosos. Los procesos contenciosos son procesos en los que no debería haber una controversia, un conflicto entre las partes. Son procesos más basados en la forma. La norma procesal laboral actual contempla 3 tipos de procesos no contenciosos. El proceso de consignación judicial de beneficios sociales. Consignación judicial de beneficios sociales. ¿Qué ocurre? Que el empleador, una vez que cesa a un trabajador, tiene 48 horas para pagarle su liquidación de beneficios sociales. Si no cumple con ese pago en ese plazo, tiene contingencias administrativas. Puede llegar a una fila y multar a la empresa por no pago de beneficios. Frente a ese riesgo, tiene un proceso habilitado que es el proceso de consignación judicial de beneficios. Implica generar una demanda
demandando al ex trabajador ir al Banco de la Nación con la liquidación, el dinero de la liquidación, canjearlo por un depósito judicial y consignárselo al juez que está viendo ese proceso. Una vez que la demanda es admitida, trámite y es corrida traslado al demandado, al ex trabajador demandado, y vence el plazo para que contradiga, surte efectos la consignación judicial como forma de pago, forma de extinción de las obligaciones. Y no hay multas posibles por parte de SUNAFIN. Es un proceso en cuanto al trámite un poco tedioso. Muchas empresas prefieren enviarle a los trabajadores su liquidación por correo y su depósito por correo también, pero sí es un mecanismo mucho más seguro y válido que el envío por correo de los documentos. Aquí me preguntan, ¿es posible solicitar una medida cautelar de obligación de hacer para que el empleador registre en planilla a un trabajador con vínculo laboral vigente en el marco de un proceso de negociación de contratos y reconocimiento del régimen? Yo creo que sí, por supuesto. Si hay evidencia, hay verosimilitud en el derecho, peligro en la demora. O sea, ¿cuál sería en ese caso el peligro en la demora? Porque los jueces son muy, muy rígidos para conceder medidas cautelares. Por eso es que yo, en mi experiencia, cuando he recomendado una medida cautelar, lo he hecho cuando ya había sentencia de primera instancia. De cuando hay sentencia en primera instancia, el Código Procesal Civil señala que los requisitos se flexibilizan, sobre todo el de verosimilitud en el derecho. Pero mientras no haya sentencia de primera instancia, yo creo que las posibilidades de que se te conceda una medida cautelar son muy bajas. La tendencia es no concederlas. Pero conceptualmente, si se prueban los 3 presupuestos en este caso, se debería conceder esa medida cautelar. Entonces, primer proceso no contencioso, consignación judicial de beneficios sociales. Luego tenemos el de entrega de documentos, que es parecido al de la consignación, solo que la consignación judicial es dinero. El de entrega de documentos es certificado de trabajo, carta de retención de CTS, certificado de renta de quintas, la liquidación de beneficios sociales mismas, el documento que no sea firmado por el trabajador se lo puedo consignar en este tipo de proceso llamado entrega de documentos. Autorización de ingreso al centro de labores, que se puede presentar en un supuesto que es el supuesto en el que el empleador fiscaliza una relación laboral en la que el empleador es una persona natural. Cuando el empleador es una persona natural, el inspector no puede obligar a que le permitan el ingreso, porque hay un derecho fundamental que es la inviolabilidad de domicilio. Y la inviolabilidad de domicilio solo puede ser restringida por el juez a través de este proceso, que es el proceso de autorización de ingreso al centro de labores. Muy bien. En la consignación judicial, el trabajador puede cuestionar el monto de los beneficios sociales. Por supuesto. Podría cobrarlos dejando evidenciada el carácter incompleto o disconforme, pero puede cobrarlos. O sea, va a tener efectos de pago respecto al monto pagado, pero no a la obligación como tal. Y lo mismo ocurre cuando el empleador te paga tu liquidación y tú la cobras. Que la cobres no significa que esté de acuerdo con los montos y los conceptos. Puedes posteriormente reclamar. Muy bien. Y el último punto que vamos a ver es la tutela jurisdiccional efectiva. Bueno, la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho fundamental sumamente amplio. Es un derecho constitucional que comprende la protección del accionante y del demandado al momento de iniciarse el proceso, durante el proceso y también al momento de ejecutarse el resultado. No se vota solo en el acceso a la justicia. O sea, el acceder a la justicia es la primera faceta de este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. No solamente es acceso a la justicia, es la garantía de un proceso formalmente justo, pero también la garantía de una solución justa.
Por eso es que la doctrina habla de debido proceso formal o material, formal y material. Formal es que el proceso respete las garantías formales, el respeto de los plazos, que se corran traslado de las pruebas, derecho a la impugnación, que se notifiquen las resoluciones. Y por otro lado tenemos el respeto de la solución justa y correcta al momento de emitirse una sentencia. El debido proceso formal, el debido proceso material. Porque claro, el proceso puede haberse llevado correctamente desde el punto de vista formal, pero la solución del juez es incorrecta, porque inaplica una norma, la aplica indebidamente, la interpreta erróneamente, y por lo tanto la sentencia afecta la tutela judicial efectiva y el debido proceso material. Las sentencias, para respetar este derecho, deben motivarse adecuadamente. Motivarse adecuadamente no significa que las sentencias sean extensas. Hay sentencias bien motivadas que pueden tener un par de páginas. Y por el contrario, hay sentencias muy extensas de muchas páginas en las que no se encuentra la motivación y fundamentación necesaria y correcta de un caso. Este derecho a la tutela judicial efectiva también reconoce el derecho a la pluralidad de instancias, la posibilidad de plantear medios impugnatorios, y algo que actualmente se discute mucho es si realmente existe tutela judicial efectiva al momento de ejecutarse una sentencia, sobre todo en los procesos laborales, en los que ganar un proceso no significa o no implica tutela real de un derecho. Ganar el proceso en sus instancias, primera, segunda e incluso instancia casatoria, es solamente una etapa. Ahora viene la etapa de ejecución. Y hay estadística que demuestra que la etapa de ejecución demora a veces más que la etapa de conocimiento del proceso, sobre todo cuando la ejecución va dirigida contra un empleador estatal. Y a veces cuando se quiere ejecutar una sentencia ya no hay, en el caso del sector privado no hay de dónde ejecutarla. Entonces ahí no hay una tutela judicial efectiva, porque si bien se permitió al demandante litigar y ganar un proceso, no se le está permitiendo que esa sentencia, que ese resultado pueda ejecutarse. Y eso también implica un desconocimiento de la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva no garantiza un fallo favorable, ni tampoco corrige errores de legalidad. La tutela judicial efectiva y el debido proceso formal y material garantiza un proceso formalmente correcto. La solución o no del caso dependerá finalmente del juez, siempre y cuando esa decisión sea una decisión válidamente motivada. La falta de motivación vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, y por eso es que hay incongruencia, ultra, citra y extra petita. Es válida la incongruencia ultra petita en el proceso laboral. Si un trabajador reclama 10.000 soles de indemnización por despido y el juez advierte que el cálculo es cerrado y que en realidad son 15.000 soles, puede otorgárselo, sin incurrir en incongruencia ultra petita, o mejor dicho, incurriendo en este tipo de incongruencia, este reconocimiento mayor es válido. Porque de otro lado tenemos el principio de iura no vicuria y además el cálculo correcto de los beneficios sociales, que es algo que el juez debe prevalecer sobre el reclamo que haya hecho el trabajador. Muy bien. Con esto hemos terminado, alumnos y alumnas. Creo que hay una ronda de preguntas. Reader. Sí, doctor, dispénseme, está bloqueado mi cámara. Estimados colegas, en estos momentos vamos a ir a una ronda de preguntas. Rosas me dice, gracias, doctor, y sí, muy buena exposición. Doctores, en estos momentos vamos a ir a lo que es tener activo su cámara, levantan su manito y realizan su pregunta pertinente al tema. Claro, si tendrían, ¿sí? Y si no, ya damos por culminado la sesión. Díganme ustedes, doctores. ¿Tienen alguna pregunta? Porque ya la respondió todas las del chat el doctor Elmer Huamán. Creo que no.
doctor Elmer, no, Fiorella, pero Fiorella tienes que tener cámara activa. Ahí está, ya ves qué diferente un participante con cámara prendida. Fiorella, por favor, una pregunta. Gracias. Pero ahora te toca activar tu audio. Ok, No se la- lo siento. Bienvenido. No te preocupes. Buenas noches, doctor. Estaba diciendo que sin necesidad de que incurra en ultrapetita el juez, si es que el trabajador se equivoca al momento de fijar un monto, podría igual concederlo. Quería saber si hay alguna casación, alguna jurisprudencia que pueda, no sé, al momento de, si llega a pasar eso, citarlo para que el juez pueda conceder, o sea, decirle, ¿no? Hubo un error, pero en realidad el monto es tanto y esto lo sustento porque tal jurisprudencia o casación dice que lo puede conceder igual. Interesante. No he visto una sentencia que diga exactamente una jurisprudencia que lo diga, pero sí hay doctrina. O sea, hay artículos, me parece que por acá estoy viendo un par de artículos. Por ejemplo, hay un artículo de Omar Toledo, que es juez supremo, que indica que el fallo ultrapetita es totalmente válido. O sea, y al final es doctrina, no solo el sustento de jurisprudencia, también puede ser doctrina. Y me parece que incluso acá se están fijando algunas, lo voy a poner en el chat, alguna sentencia. Pero doctrina de jueces supremos es sumamente valiosa también. Muy bien, doctor. Fiorella, ¿tienes alguna pregunta adicional? No, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿cuándo aplicar correctamente en un escrito sobre una doctrina, jurisprudencia y pleno casatorio en tema laboral? Gracias, doctor. Muy bien, interesante. A ver, la tendencia actual en materia de redacción de escritos judiciales, al menos en materia laboral, es hacerlos lo más concretos y sintéticos posible. O sea, ya no estamos en un esquema o en un escenario como el de hace 20, 30 años, donde más cobraba o mejor quedaba con su cliente el que hiciera escrito de 20, 30 páginas citando cantidad de doctrina, jurisprudencia. Ahora, lo ideal es redactar concretamente los reclamos, los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Entonces, dentro de los fundamentos de derecho, el primer fundamento debería ser la ley, porque si la ley te da la razón, yo creo que ya no es necesaria la jurisprudencia, la doctrina, pero cuando la ley no te da la razón o la ley es medio confusa, empezamos a recurrir a la doctrina y a la jurisprudencia. La doctrina, principalmente lo que recomiendan los especialistas es que la doctrina sea una doctrina reciente, porque claro, tú puedes citar a Mario de la Cueva del año 1970, que te habla de los proletarios, del derecho social, etcétera. Pero si tu reclamo no tiene mucha relación, mejor busca un aporte doctrinal más reciente. Y además, si es nacional, mucho mejor. Y la jurisprudencia, sobre todo jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, y si es de la Corte Suprema, hablamos de plenos y precedentes, aunque en materia laboral solo hay un precedente, que es el de los contratos administrativos de servicios, y también ayudan mucho actualmente los precedentes del Tribunal de Fiscalización de SUNAFIL, porque si bien se emiten en materia de fiscalización, tienen criterios interesantes sobre temas laborales que lo puedes mostrar en un proceso laboral. Al final, la finalidad, al final, la importancia de estos instrumentos es persuadir, argumentar y convencer al juez de que tu postura tiene sustento jurídico. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿qué diferencia entre derecho procesal penal en temas del proceso, derecho procesal penal y la nueva ley procesal del trabajo? Ok, ya. Yo creo que el proceso laboral más bien está influido del proceso penal, ¿no? Por ejemplo, cuando la norma procesal laboral entra en vigencia en el año 2000, se publica 2010 y empieza a entrar en vigencia progresivamente,
los litigantes en materia laboral tuvieron que acudir a los litigantes en materia penal para aprender de litigación oral. Y la litigación oral ya estaba contemplada en el proceso penal a partir del nuevo Código Procesal Penal del año 2004, me parece, ¿no? Entonces, el proceso laboral, en cuanto a la oralidad, necesita mirar al proceso penal actual, porque en litigio oral los maestros son penalistas. Poco a poco los laboralistas han ido especializando en litigación oral a partir de las enseñanzas de los litigantes penales. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también, doctor, para llevar muy bien mi primer caso en laboral, ¿qué herramientas debo tener? Gracias. Muy bien. Yo creo que para llevar tu primer caso laboral hay que tener mucho orden en tu demanda o en tu contestación. O sea, tu demanda o contestación tiene que ser un documento muy ordenado en cuanto a los criterios, fundamentos y pruebas. Y luego, para la audiencia, conocer muy bien tu caso. Hay casos más sencillos que otros. O sea, si estás reclamando beneficios, ya no hay mucha complejidad, pero si estás demandando un despido indirecto, un hostigamiento sexual, etcétera, yo recomiendo entrevistarse con las partes, recabar información, tener toda la claridad del caso. ¿Por qué? Porque en la audiencia, lo que pasa es que en una audiencia tú reconstruyes un caso que en el tiempo puede haberse prolongado por días, semanas, meses, pero a la audiencia tú llevas una parcela de ese caso y además una fotografía de ese caso que tienes que mostrarla en media hora, una hora. Entonces tienes que entender el caso, conocer los hechos y además encontrarte en la capacidad de sintetizar lo más importante del caso para mostrárselo al juez, que es finalmente el que resuelve estos reclamos. Muchas gracias, doctor. Nos dice Mari. Buenas noches, doctor. Por favor, ¿puede aclarar el monto en proceso abreviado en el juzgado paz letrado? Muchas gracias. Sí, procesos, cuando hablamos de monto, procesos menores a 70 URPs van a proceso abreviado laboral ante el juez de paz letrado. Mayores de 70 URPs, la regla es que vayan al proceso ordinario laboral. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Nuestros participantes también, justo esta pregunta vienen por Facebook. Doctor, ¿cómo se tramita debidamente un proceso laboral ordinario en la nueva ley procesal del trabajo? Gracias. ¿Cómo se tramita correctamente? Sí. ¿Cómo, Porque presumo que el participante nunca ha tenido un proceso en ordinario y cómo se tramita? Gracias. ya yo creo que ahí lo importante es inicialmente identificar que es un proceso ordinario. Porque claro, tú tienes tu reclamo, ¿no? Ahora tienes que ver si lo canalizas por ordinario y abreviado. Y eso no depende de ti, depende de las reglas de competencia. Tienes que ver bien la norma procesal para ver si es un proceso ordinario o abreviado, plantearlo ante el juez letrado o especializado. Y si es ordinario, prepararte para la conciliación. Si eres empresa, estudiar y tener posibilidades de propuestas conciliatorias y luego prepararte para el juzgamiento, conociendo muy bien tu caso, sabiendo estructurar un alegato de apertura, sabiendo oralizar la prueba, preparar un alegato de clausura y poder confrontar las pruebas que se presenten en ese proceso. Es una tarea, creo yo, compleja, pero que demanda además mucha preparación en el tiempo. Yo creo que el litigante aprende con la experiencia y con el tiempo. No, es muy probable que tu primer caso que lleves en materia laboral o en penal o en lo que fuere sea un caso en el que posiblemente cometas más errores, pero con el tiempo esos errores van a ir desapareciendo. Gracias, doctor. Tenemos la última pregunta por Facebook, pero hay dos participantes que han levantado su manito. Doctor, nos dice, doctor, ¿qué tan cierto es este dicho, conoce tu caso y conoce tu juez en temas laborales? Gracias. Totalmente válido. Sobre todo si el caso es muy complejo.
y además no es algo irregular o inválido. Lo que pasa es que cada corte judicial tiene su metodología y sus criterios. Y dentro de cada corte, cada juez tiene una forma de pensar y de actuar. Entonces, yo sí creo que es muy importante conocer el camino, el ambiente de tu pelea dentro de el arte de la guerra. Una recomendación siempre ha sido conocer el campo de batalla. Y en este caso, el que resuelve o define el campo de batalla es el juez o jueza, y hay que saber muy bien cómo ha resuelto otros casos similares en el pasado. Muy bien, doctor, muchas gracias. Jacob, adelante, por favor, una pregunta y luego a César. Gracias. Jacob, ¿puedes activar tu audio? Te doy pase nuevamente. Y sí, bienvenidos, Jacob. Doctor, buenas noches. Bueno, felicitar por la exposición en primer lugar y bueno, tengo dos inquietudes. Usted al inicio ha hecho... Una pregunta, por favor, Jacob, porque si no le quitas la pregunta a César, por favor. Sí, ha hecho comentarios respecto a la conciliación, ¿no? De que la intención de la nueva ley procesal de trabajo era precisamente dar eficacia, celeridad y que los conflictos obviamente se solucionen con menor tiempo, ¿no? Y se ha visto pues que en esta etapa de conciliación, bueno, que los conflictos se solucionaran allí. Hoy por hoy, bueno, se está viendo de que ya no se está teniendo mucha eficacia en el ámbito conciliatorio. ¿Usted consideraría de que en los procesos ordinarios citar a una audiencia de conciliación, sabiendo que obviamente la probabilidad de que vaya a prosperar, sería, usted en ese punto de vista, tendría que desaparecer la conciliación del proceso ordinario? Esa es una pregunta que le haría, doctor. Y la segunda, bueno... Gracias, Jacob. Muy amable, Jacob, por favor, porque quita el espacio para César. Gracias. Bienvenido. Ya, muy bien. Es totalmente válida la pregunta, porque incluso hay doctrina en nuestro país, especialistas que plantean que todos los procesos deberían ser como el proceso abreviado. Una sola audiencia para conciliar y luego hay el juzgamiento. Yo creo que no. Yo creo que debe mantenerse procesos ordinarios con una audiencia de conciliación separada, pero lo que debería haber, como hubo al inicio de la implementación de la norma procesal, es capacitación a los jueces para que entiendan la potencia que tiene la conciliación y cómo esta herramienta podría ayudar a descargar procesos si es que se promoviera realmente la conciliación. Incluso, por ejemplo, hay temas en la inspección del trabajo, se ha insertado la conciliación como una herramienta para descargar también a SUNAFIL de los procedimientos sancionadores. O sea, antes de que el caso inicie en etapa inspectiva, sancionadora, concilie. Porque si concilia ya un entendimiento, ya no hay procedimiento previo. Y creo que en esa línea no debería desaparecer la conciliación, sino debería más bien volverse a utilizar como se utilizó al inicio de la implementación de la norma procesal. Muchas gracias, doctor. Estimado César, adelante, por favor, contigo cerramos. Sí, doctor, buenas noches. Justo mi pregunta iba a versar sobre ese tema de la conciliación en la audiencia, en el proceso ordinario. Pero bueno, paso en todo caso a la siguiente pregunta. En la etapa de ejecución de sentencia, usted muy bien lo ha dicho, que hay una demora exagerada en los procesos judiciales laborales. Hay un nuevo código procesal laboral que se está implementando. ¿Alguna mejora que se propondría para que en esta etapa sea más célere, doctor? Sí, no, el Código Procesal de Trabajo fue una propuesta presidida principalmente por el doctor Gino Yangali de la Octava Sala Laboral de Lima. Sin embargo, ha quedado en nada. Y ya creo que ahí va a quedar y no va a haber Código Procesal del Trabajo y seguimos con la Ley 29497, que yo creo que es una muy buena ley. Crear un Código Procesal del Trabajo hubiera sido en este momento más bien complicado, pero no hay Código Procesal del Trabajo, hay ley procesal, y lo que sí se está haciendo es ver cómo descongestionar. Lo que he visto hace poco es, no sé si ya se habrá hecho realidad o era una propuesta, crear juzgados de ejecución. Entonces, que solo se dediquen a la ejecución. Y yo creo que esa es una gran propuesta.
Eso lo he visto. Poder Judicial implementa juzgados exclusivos de ejecución laboral desde febrero del año 2026. Entonces hay que ver cómo avanzan. Juzgados de ejecución en Cusco, Lambayeque, Lima Este, Lima Norte y El Santo. Entonces tenemos juzgados que no tienen que ver sentencias, demandas, contestaciones, y solo se abocan a la ejecución. Me parece una muy buena propuesta. Ojalá que esa propuesta sí tenga viabilidad y no la del Código Procesal Laboral, que bueno, ya se quedó estancado.